Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio de teología moral. Hoy hablaremos acerca del homicidio, que es uno de los temas que, pues bueno, está a lo largo de lo que es la vida cotidiana, porque siempre vemos cómo persona mata a otra persona constantemente en nuevas noticias. Existen también las guerras, ¿verdad? Ahora mismo con la guerra de Ucrania. Entonces vemos que el homicidio está mucho más presente de lo que pensamos. Y no solamente tenemos que irnos a la realidad del día a día, sino también en la palabra de Dios, que veremos que el homicidio está desde muy pronto en Génesis, y eso también va a abarcar todos los grandes libros que tiene la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar. Muy bien. La introducción. ¿Qué podemos hablar un poquito acerca del homicidio? La propia escritura nos presenta un caso de homicidio en los albores de la humanidad. Ustedes saben muy bien quién es, ¿verdad? Abel y Caín. ¿Quiénes son estos dos? Son los hijos de Adán y Eva. Y aquí Caín será el que asesine a Abel. Entonces, este relato es un texto que nos habla del primer homicidio de la historia. Vemos que el homicidio dentro de la historia está manchado, ¿verdad?, con la sangre de Caín y de Abel, ¿verdad? Que ha sido asesinado por su hermano. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el padre de todos los homicidios es el diablo también. Tenemos que tener en cuenta que el demonio también está detrás de todo eso porque todo es causa del pecado, el pecado que vamos heredando, ese pecado que también nos aleja de Dios. Y entonces es una constante de los siglos de que el ser humano ha quitado la vida a otros de modo consciente y voluntario. Esto es muy importante, ¿verdad? Homicidio es un acto consciente y voluntario. ¿Y qué más podríamos decir a modo de introducción? ¿Alguien nos ha preguntado qué significa la palabra homicidio? Eh, ¿qué tiene de raíz, verdad? Terminológica. Muy bien, etimológicamente, homocidium de caedere, homo viene de la palabra hombre y caedere es matar o cortar la vida. Entonces, si tuviéramos que hacer una breve definición, sería el homicidio es la acción que provoca la muerte a una persona. Entonces, ¿es lo mismo matar a una persona que matar a un pájaro? No, tenemos que tener en cuenta esa realidad, ¿verdad? Nosotros en las anteriores clases vimos que la imagen de Dios está visible en los demás seres humanos, pero no está en los animales. Entonces el homicidio siempre estará dentro de el acto de matar o cortar la vida a un ser humano, a una persona. Entonces, hablando aquí un poquito sobre el homicidio y la moral, porque realmente esta es la asignatura de teología moral, ¿qué significa, verdad? Esa moral de cómo el hombre actúa hacia el bien o hacia la tendencia del mal. La significación moral del homicidio implica que la acción sea consciente y libre, y un acto voluntario es el que procede de un principio intrínseco, es decir, desde dentro, ¿verdad? Ya esa persona ya lo estaba premeditando, ya lo estaba sembrando, ¿verdad? En su interior ese asesinato y con conocimiento del fin. Es decir, esa persona ya había pensado el sitio, el lugar, la hora y con qué medio o arma iba a usar para quitar la vida a esa persona. Entonces, muy importante esto de la acción consciente y libre y cómo eso también está dentro del propio ser humano, ¿verdad?
cómo ese pecado que hay dentro de nosotros también nos arrastra a pensar cosas sobre nuestro prójimo y qué peor que quitarle la vida, ¿no? El regalo que Dios le ha dado a esa persona. Y en el libro de Éxodo podemos leer, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Entonces vemos aquí cómo matar, podemos matar de cualquier forma, con cualquier tipo de instrumento. Aquí lo que está, digamos, podríamos subrayar del Éxodo es que Dios dice que esa persona será castigada. Entonces, desde la perspectiva bíblica, Dios no aprueba el homicidio. Dios no quiere que nos matemos los unos a los otros, porque eso es un principio que lleva a la autodestrucción de nuestro ser, ¿verdad? Estás asesinando a tu propia imagen, estás destruyendo a tu propia población. Si yo mato a todo el mundo, me quedo solo, al final, ¿qué sería del ser humano, verdad? Si nos quedamos solos. Entonces, todo esto procede también de un principio eh, del pecado. Ahora, siguiendo un poquito sobre la moral, tenemos que indicar que hay dos tipos de homicidio, el voluntario o directo y también estará el indirecto o involuntario. ¿Y qué habla acerca del voluntario? Mira, es cuando hay una acción o una omisión deliberada cuyo fin es la muerte de una persona. ¿Y esto cómo se puede comprobar con la palabra de Dios? En Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces vemos aquí cómo Dios es el que da la vida y el que nos la quita. El hombre no tiene autoridad para quitar la vida a ninguno, teniendo en cuenta de que todos tenemos una misma dignidad, todos tenemos ese regalo, esa imagen que está dentro de nuestro propio ser, que es la imagen de Dios mismo. Entonces vemos que el homicidio voluntario es aquel que la persona ha deliberado y quiere matar a la otra. Hay una intención. Y el homicidio involuntario es cuando la intención no es la muerte, sino otros fines. Por ejemplo, aquí vemos el número, capítulo 35, versículo 11, de que dentro de lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Que era una nación, había ciudades concretas donde protegían a los homicidas que habían matado a otra persona sin querer. Está un poco chistoso, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Bueno, imagínate que alguien ha matado a otra persona, yo qué sé, ¿no? Imagínate por un despiste o ha sucedido una acción y ha sido indirecto y ha provocado la muerte de otro, pero no era su intención matar. Pero claro, esa persona ha muerto y su familia pide venganza. Entonces Dios también provee los medios para que las personas no se tomen su venganza por sus propias manos, sino que también Dios provee lugares donde acojan a esas personas que obviamente son homicidas indirectamente o involuntarias. Y aquí también tendríamos que subrayar la responsabilidad, ¿verdad? Que hay dos tipos. Uno sería el homicidio premeditado y otro es el homicidio impulsivo. Vamos a ver un poquito qué dice uno y el otro. El premeditado es cuando se calcula la muerte de una persona. La ha planificado y ejecutado esa acción.
Aquí podríamos entablar muy bien lo que es el marco de lo que Caín hizo con Abel. Él ya sabía el día, la hora, en qué momento, en qué sitio, con qué arma. Entonces aquí podríamos encajar la historia de Caín y Abel, porque efectivamente lo que Caín hizo fue un homicidio premeditado. Y el homicidio impulsivo es el homicidio de una persona provocado por un impulso no premeditado. Aquí se ve un poquito cuando alguien está muy enfadado y enojado, ¿verdad? Y tira un objeto hacia otra persona de la misma furia, pero ese objeto le da en la cabeza y lo mata. ¿Esa persona había premeditado esa muerte? No, pero es que la cosa es que la ha matado, porque por una rabia que le entró, o cuántas veces damos un golpe a una persona, la hemos empujado y la hemos tirado contra el suelo, porque de la misma rabia, ¿verdad? De ese enojo. Pero imagínate que ese impulso de tirarla hacia el suelo, pues esa persona se haya dado un golpe en la cabeza. Ea, ya la hemos matado. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, por eso es bueno distinguir un poquito que el homicidio puede ser premeditado y también impulsivo. Y estas cosas que estamos estudiando, esto también lo estudian actualmente todo lo que es el panorama de los abogados, del derecho de todos los países, porque a la hora de imponer penas y años de cárcel a las personas, también entra estos datos. Si ha habido un asesinato premeditado, impulsivo, y ahí también se va valorando el tipo de pena. Pero muy bien, hablando ahora un poquito. Cuando hablamos de homicidio, estamos hablando de quitar la vida a otra persona. Pero es que se puede quitar de muchas formas, ¿verdad? Y aquí hay varios tipos. Vamos a mirar uno a uno y veréis que está dentro de nuestra sociedad muy visible. Uno es, por ejemplo, el aborto. Se quita la vida de un embrión, es decir, de un bebecito que está vivo, tiene vida dentro de la mamá y se quitar, quieren cortar la vida de ese bebecito. Eso es aborto. Infanticidio. Muy bien. Se quita la vida a un niño. Podríamos tener dos ejemplos bíblicamente. Uno era cuando Moisés era un bebecito y el faraón dijo a todas las mujeres, ¿verdad?, que estaban presentes en los partos de las mujeres judías allí en Egipto, de que si vieran que era varón, que los matase. Otro infanticidio fue cuando Herodes, ¿acordáis? En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús nació y Herodes, con el temor de que ese niño le iba a arrebatar su poder y su reino, él mandó a ejecutar a todos los niños del país de Judea. Y ahí tuvieron que José y María y el niño Jesús huir a Egipto. Entonces eso también fue un infanticidio lo que ocurrió allí. Y esto, yo he puesto dos ejemplos de la Biblia, pero si nos vamos a la historia, siempre ha existido este triste acontecimiento de matar a niños inocentes por causas que muchas veces nunca sabremos. Otra de las causas que también se ven hoy en día y mucho en la televisión es la eutanasia, que se quita la vida a una persona enferma. Obviamente la eutanasia no está para las personas que estén de buena salud, sino son personas que están viviendo, digamos, sus últimos meses o sus últimos años de vida con una enfermedad crítica que es incurable y que le está produciendo pues gran dolor. Entonces, podríamos decir que esa persona está viviendo drogada toda su
toda su vida, ¿verdad? Todo ese tiempo que le quede, o personas que estén en coma o tengan, digamos, un fallo cerebral y estén vegetales, entonces, y solamente el cerebro está muerto, pero su corazón sigue bombeando, ¿verdad? Aún siguen respirando. Entonces vemos aquí que la eutanasia siempre ha sido, o por lo menos en este último siglo, finales, también dentro del siglo XXI, un objeto de discusión y de mucho, más que de estudio, es pues de duda, ¿verdad? ¿Esa persona merece esto? ¿No lo merece? ¿No es mejor acortar la vida para que sufra menos? La eutanasia también se conoce como la muerte dulce porque es una inyección que la persona no siente y que automáticamente pues muere. Es como muy instantáneo. El parricidio se quita la vida a padre y madre, a ambos. ¿Cuántas veces vemos también aquí casos de hijos que matan a sus padres? Aquí, por ejemplo, podríamos ver muchos casos. Aquí en España quizás no tanto, pero si nos vamos fuera de España, por ejemplo en Estados Unidos, que allí el uso de armas es legal, ¿cuántas veces vemos a casos de jóvenes o adolescentes disparando contra familiares y contra padres y les quita la vida, ¿no? Entonces el parricidio también está hoy en día en nuestra sociedad. Quizá no tanto, pero antiguamente sí. Usoricidio, vaya nombre, ¿verdad? Esto es, se quita la vida a su esposa. Esto tristemente también está hoy en día, sobre todo en muchos países, ¿verdad? Que tienen una cultura que todavía pues les faltan muchas bases, les faltan muchas cosas y donde no valoran lo que es la figura de la mujer, ¿verdad? La figura de la mujer dentro de la familia. Entonces vemos aquí como la esposa es un valor que se pierde o un objeto, ¿verdad? Que se usa y luego se desprecia. Entonces vemos aquí como el usoricidio hoy en día en algunos países aún existe. Quizás ya no tanto aquí en nuestro mundo, en Occidente, pero bueno, yo aquí hablo a modo de escala mundial y también de histórica, de cómo también muchos hombres han quitado la vida a su esposa por muchos motivos, tristemente. Y el homicidio, ¿qué podemos sacar de la Biblia, verdad? Ya hemos hablado también de la Biblia antes, pero bueno, vamos a enfocarlo un poquito porque lo más opuesto a la vida es la muerte injusta del inocente. Entonces, si en un lado opuesto está la vida misma, el otro lado sería la muerte, ¿verdad? Hay una tensión, es algo que todos vamos a vivir, la vida, y algún día experimentaremos la muerte. Pero no es lo mismo morir naturalmente, ¿verdad? O por causa de enfermedades o de herencia, ¿verdad? Hereditaria de enfermedades, a que otra persona te mate. Eso es diferente. Por eso la muerte violenta de otro hombre ha sido pecado condenado de continuo en la Biblia. Dios o Yahvé o Jehová, como nosotros tengamos nuestra Biblia, siempre ha estado condenando la muerte de hermano contra hermano, de prójimo contra otros prójimos, sean familiares o sea quien sea. Realmente la muerte nos lleva a alejarnos de Dios, porque si Dios da la vida y nosotros matamos, eso también, yo no sé, pero psicológicamente creo que esa persona se va a quedar afectada de por vida, ¿verdad?
con esas imágenes aquí en su mente, recordando ese acontecimiento día tras día o mes tras mes, y hay ciertas cosas que no podemos borrarlo. O por ejemplo, esa madre que ha abortado un bebé, que hoy en día lo venden como algo bueno, pero ¿cuántas mujeres hoy en día tendrán que tomar ansiolíticos, pastillas de ansiedades o de depresión, verdad? Porque aún siguen pensando en ese acontecimiento y no lo pueden superar, porque es algo muy fuerte. ¿Y qué más nos dice la Biblia? Porque la Biblia, recordarnos de que además de la palabra de Dios, también es un libro de guía para nuestra vida espiritual. Y qué mejor que nombrar el Éxodo 20:13, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. Y es cierto, eso es uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero ¿no matarás a quién? No, aquí dice no matarás y aquí abarca a todo ser humano. Y el Levítico 24:17 dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Entonces aquí estamos recordando, ¿verdad?, lo que antes hemos visto de la muerte voluntaria, porque aquí vemos como este hombre hiere de muerte a otra persona conscientemente. Y en Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces vemos aquí que cuando habla aquí del inocente, si nos ponemos un poquito a pensar, aquí está hablando de los niños pequeños, porque son los niños aquellos que tienen una inocencia, ¿verdad? No que no tengan pecado, porque es cierto que todos los bebés ya vienen con el pecado original heredado de sus padres, sino es inocente porque realmente no entienden, son niños pequeños. Por eso también nos dice la palabra de Dios en muchas partes, donde Jesús le dice a sus discípulos, para entrar en el reino de Dios hay que pensar y ser como un niño, ¿verdad? Pues esto está en el Antiguo Testamento y fijaros que estoy tocando el segundo y en el tercer libro de nuestra Biblia. No tengo que irme muy lejos. Entonces vemos desde muy temprano cómo Dios es un defensor de la vida, no de la muerte. Dios no quiere que haya muertes entre hermanos. ¿Y qué nos dice en el Nuevo Testamento Jesucristo en Mateo 5:22? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, aquí hay muchas palabras muy mezcladas, pero aquí lo que nos está diciendo, en cierta forma, es que no hace falta coger un objeto y agredir a otra persona para matarla. Es decir, aquí nos está diciendo de que solamente con que en mi mente, o en mi corazón, mejor dicho, ya haya un deseo de matar la vida a otro, es como si ya lo hubiese matado. Entonces vemos aquí como ese deseo de matar, eso es como un cocodrilo que está dentro de ti, que se va alimentando. Oye, te lo digo muy en serio. Todos los días se va alimentando, alimentando. Muchas veces aparece como algo tonto, luego se hace más grande hasta que tú dices, hoy es el día y matas a esa persona. No pienses tú que esos asesinos que matan fríamente, ¿verdad? Con tanto cálculo, lo han pensado de un día para otro. No, eso ha sido un proceso de un tiempecito considerable. Entonces vemos aquí cómo ese deseo de matar es un principio hacia ese acto. Pero ya está aquí Jesús indicándonos de que con solamente tener ese deseo, ya está.
estás matando a esa persona dentro de tu corazón. Entonces, aquí estamos hablando de que no hace falta derramar sangre, sino que ya dentro de tu corazón, ya Dios está viendo tus intenciones y eso ya automáticamente te hace culpable. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Primera de Juan, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, esto también es una advertencia para aquellas personas que estén deseando la muerte de otra persona o el mal, ¿verdad? Porque desear el mal también es, pues, de alguna forma estás odiando a esa persona. Y esto lo que nos está diciendo es de que esas personas que desean ese mal hacia otro, te está alejando de Dios, te está alejando de la vida eterna que es Jesucristo. Y eso, pues, no te conduce al cielo, sino te conduce al infierno. Y en Romanos 13:9 dirá, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una de las grandes cosas que aprendemos de la Biblia, y que eso también está recogido en los catecismos, ¿verdad? Que esa enseñanza que nos ha transmitido la Iglesia desde los padres de la Iglesia, ¿verdad? De los primeros siglos hasta nuestros días, nos ha ido transmitiendo de que al final el amor es la clave para entender todo nuestro pecado. Una persona que no tenga amor comete todos los pecados porque no es consciente de la gravedad del asunto. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno sabe que es ese amor, ese perdón, ¿verdad? Esas personas que te han fallado, que te han hecho daño y tú quieres venganza. Porque muchas veces sentimos, ¿verdad? Esa ira, esa venganza dentro de nosotros, como una llama, ¿verdad? Que te consume. Pero Dios provee medios. Dios provee a su Hijo. Dios provee el perdón para que no lleguemos a estos extremos. Porque al final el adulterio ya no es solamente ponerle los cuernos a tu pareja, es una forma de odio, de desprecio hacia la persona que Dios te ha unido para siempre. El no matarás es un desprecio hacia esa otra persona que puede ser cualquier ser humano. No hurtarás, estás robándole el beneficio, ¿verdad?, económico de otra persona. Tú también le estás haciendo daño. Entonces vemos que como antes, ¿verdad? No hay que actuar con un medio para herir a otra persona, sino que ya dentro de nuestros corazones hay mucha vertiente como si fuera una rama de un árbol, ¿verdad? Donde nos posibilita hacer daño a esa persona de muchas formas y que el homicidio es una de ellas y tristemente es la más fuerte porque es quitar ese regalo de Dios, ¿verdad? La vida. Por eso siempre nosotros defendemos el amor, el perdón como factores y medios para que en nuestra vida, por lo menos, tengamos paz, tengamos esa conciliación con Dios. Y ahora hablamos un poquito sobre el homicidio y la iglesia. El homicidio, como tal, ha sido siempre considerado como un pecado especialmente grave. Ojo, que esto ya no es una broma. Y aún más grave si se trata de la muerte violenta e injusta de un familiar. Así, la muerte violenta de otro hombre se clasificó en los primeros siglos de la Iglesia entre los crimina. Crímenes eran también la apostasía y el adulterio. Entonces, en los primeros siglos de la Iglesia, esto está recogida de los padres de la Iglesia, de los primeros escritos, de los padres apostólicos, el homicidio, la apostasía y el adulterio eran
los tres pecados imperdonables. Si alguien cometía eso, automáticamente le daban la excomunión, ¿verdad? Lo expulsaban fuera de la iglesia y no había perdón, hasta que esa persona se arrepintiese y otra vez volviera dentro de la comunidad. Pero fijaros de que estos tres pecados eran muy fuertes, porque también tendremos que tener en cuenta que estamos pues en el Imperio Romano, ¿verdad? Donde antiguamente se mataba a la gente por capricho. Entonces ellos mejor que nosotros habrán visto cómo el homicidio fue un abuso dentro de lo que era la sociedad. También la apostasía. La apostasía era algo también muy importante y hay que subrayarlo. La apostasía es negar, rechazar la fe y abrazar la fe que no sea en Dios. Y claro, en aquel entonces existía el politeísmo, que había muchos dioses. No solamente estaban los judíos y los cristianos, estaba el mundo greco-romano, donde existía pues muchos dioses, la mayoría eran con nombre de planetas, ¿verdad? Mercurio, Júpiter, Marte, y así había mucho, mucho. Entonces eso también te alejaba de la comunidad, de la iglesia. Y el adulterio, tenemos que tener en cuenta que en este tiempo también el adulterio, igual que hoy, pues está muy presente, porque quien quiera fallar o romper esos votos matrimoniales lo puede hacer fácilmente a escondidas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que por muy a escondida que nosotros lo hagamos, hay un Dios que está en los cielos que te ve, por mucho que tu esposa o tu esposo no lo sepa. Entonces también tenemos que tener ese temor. Y claro, quien tuviere, digamos, esa acción de adulterio y fuera pillado, automáticamente también era echado fuera de la iglesia. Entonces vemos aquí que la iglesia no es que busque el mal para estas personas, porque uno puede decir, qué intolerante es la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia es muy mala. No, tenemos que ver de que la iglesia es como una madre que busca el bien para sus hijos, al igual que nuestros padres nos regañan y quieren lo mejor para nosotros, la iglesia de alguna forma ha tenido que actuar de esta forma para que nosotros y también Dios y el Espíritu Santo transformara la vida de esa persona por medio del arrepentimiento. Porque tened en cuenta que el arrepentimiento, queridos hermanos, no es una obra humana, ni a yo me arrepiento. No, espérate. El arrepentimiento es algo que no tiene explicación con palabra humana. Es una acción de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No sabemos cómo, pero nos toca el corazón de alguna forma y nos abre los ojos. Aquí también podríamos poner el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue de la casa y estando allí con los cerdos, abrió los ojos y dijo, ¿qué he hecho yo con el dinero de mi padre? Lo he tirado todo en mujeres, en borracheras, en fiestas, y yo he tirado lo más preciado y yo voy a volver a mi padre y le voy a pedir perdón. Entonces vemos aquí un cambio, ¿verdad? Pues muy bien, eso es lo que quiere la iglesia. La iglesia quiere ser un instrumento de Dios para que nuestros corazones sean cambiados y podamos ir todos al cielo. Eso es lo que Dios quiere, que nos salvemos. Entonces, como dije antes, el homicidio, el adulterio y la apostasía excluían de la comunidad eclesial y estaban sometidos a la penitencia pública. ¿Alguien me podrá decir qué es la penitencia pública? Bueno, penitencia pública significa de que públicamente ya tú no puedes entrar en esa congregación. Y si tú quieres regresar, primeramente te tienes que arrepentir, tienes que recibir una confesión, ¿verdad?, de pecado. Y también, pues, antiguamente lo que se hacía era una especie de recatequización. Es decir, esa persona tenía que volver mm, a estudiar, para que nos entendamos, ¿vale? Porque tened en cuenta que la Biblia no se cerrará hasta el siglo IV, del Nuevo Testamento, me refiero.
pero es cierto que ya poco a poco la Iglesia ya había tenido doctrina, tenía una forma de catequización, y lo que quería era que esa persona pues recibiera la recatequización para que recordara lo importante que es ser miembro de la Iglesia, ser hijo de Dios, valorar el bautismo, etcétera. La condena del homicidio aparece en el comienzo mismo de la literatura cristiana. Entonces vemos aquí uno de los libros de los padres apostólicos, que es la Didache o la Didache, que lo enumera como el primer pecado que inicia el camino de la muerte. No matarás, para ello no darás veneno, no matarás al feto en el seno de la madre, no matarás al niño ya nacido. Fijaros que hoy en día pensamos que este tema del infanticidio, del aborto, como que es algo muy reciente, pero esto del aborto ya viene de muy lejos. Estamos hablando que la Didache es del siglo primero, porque era, digamos, una recopilación de las enseñanzas de los 12 apóstoles, y vemos que no sabemos cómo, pero ya había técnicas médicas para que las mujeres pudieran abortar. Técnicas médicas o en herbolario, medicamentos o algo que provocara que ese feto, que ese bebecito eh, saliera hacia afuera y muriera. Tertuliano, Justino y Arístides fijaron que la tríada es lo que antes dijimos, ¿verdad? La idolatría, la fornicación o el adulterio y el homicidio son los pecados imperdonables. Entonces estamos aquí viendo que no solamente la Biblia nos lo enseña, sino que también la Madre Iglesia ha puesto estas normas y estas triadas, ¿verdad? Como los pecados que deberíamos de tener mucho cuidado. Es cierto que todos los días vamos a pecar, pero no todos los pecados son iguales. Aunque a ojos de Dios pecado es pecado, sí es cierto, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias de cada uno de ellos. ¿Qué nos dirá San Agustín de Hipona? El que matare al malhechor sin tener administración pública será juzgado como homicida, y tanto más cuanto que no temió usurpar una potestad que Dios no le había concedido. Entonces vemos aquí una persona que, que mata a otra persona por venganza. Y tenemos que tener en cuenta que la, la ley de las condenas está en los gobiernos. Dios ha puesto otros medios, ¿verdad?, en la sociedad, que es un Estado, los gobiernos, para que administren el derecho, el derecho de todos los acontecimientos que suceden en el día a día dentro de la sociedad, sea robo, sea asesinato, sea miles de cosas. Es el gobierno quien debe de poner una pena a ese malhechor, a esa persona que ha hecho algo malo. Pero si otra persona se toma la venganza por sí misma y lo mata, al final el Estado a ti te culpará también. Entonces aquí lo que nos está dando a entender también San Agustín es que confiemos en Dios, porque Dios también ha provisto, ha puesto esos estados, esos gobiernos por debajo nuestra, perdón, por encima nuestra, para que nosotros, que estamos por debajo, obedezcamos y aceptemos también, aunque algunas veces estemos de acuerdo o no, bueno, pero tengamos ese temor de Dios, de que Dios está ahí con nosotros y Dios va a proveer, porque Dios lo que quiere no es la muerte de este malhechor que aquí nos cita San Agustín. Dios va a querer el bien, quizá que se arrepienta, ¿verdad? Y quizá sea, pues, un gran cristiano. Tenemos que recordar a San Pablo. Aquí no lo digo en los estudios de hoy, pero San Pablo perseguía a los cristianos. ¿Mató a cuántos cristianos? ¿Cuántas órdenes dio? ¿Cuántas cartas escribió para matar
a muchos cristianos que estaban huyendo. Y sin embargo se ha convertido en el apóstol de Cristo, el apóstol de los gentiles. Pues qué ejemplo, ¿verdad? El homicidio y el catecismo. Recordamos que el catecismo es la recopilación de la enseñanza de la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días. Vemos que el homicidio, la causa, ¿verdad? Y la necesidad de este mandamiento están en que Dios sabe bien cuán malo es el mundo y que esta vida tiene mucha desgracia, ¿vale? Entonces está aquí el catecismo dando a entender de que Dios es consciente de que este mundo está con un virus, que es el pecado, y los portadores somos nosotros también, ¿verdad? Y el objeto y fin de este mandamiento es, por consiguiente, no hacer mal a nadie a causa de una acción perversa, ni aun cuando se lo merezca muy bien. Aquí estamos hablando de la venganza, ¿verdad? Entonces vemos aquí como el catecismo nos invita a que cuando nosotros recibamos mal de una persona o nos desee mal, nosotros deseemos el bien para esa persona. Que nosotros actuemos como Cristo hubiera podido actuar, ¿verdad? Con amor, con paciencia, con perdón, y si es nuestra culpa, pues arrepentirnos, ¿verdad? Porque muchas veces es muy fácil señalar a una persona, pero ¿y tú? ¿Acaso no haces daño a nadie? Entonces tenemos que ser humildes en ese sentido. Y por último, primeramente, que no se hará mal a nadie. En primer término, ni con la mano ni con la acción. Después, que no se use la lengua para causar daño al prójimo, hablando o dando consejos malignos. Aquí también en las cartas de Santiago, que está en nuestra Biblia, habla también del mal uso que hacemos con la lengua. Hay palabras que matan, hay palabras que hieren, hay palabras que cuando tú las dices, esa persona que las recibe quizás esas palabras no las olvide nunca. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque al igual que podemos hacer daño, un mal consejo también puede destruir pues a esa persona. Y eso también está dirigido a los padres que están educando a sus hijos. Si tú educas a tus hijos con una mala enseñanza, no solamente de actos, sino también de transmisión, ¿verdad? Tú te lo transmites a través de dando consejos, pues eso también pues, puede destruir la vida de tu hijo. Y el pecado de omisión no solo infringe el mandamiento quien hace el mal, sino quien pudiendo hacer el bien al prójimo, al poder prevenirlo, protegerlo, defenderlo y salvarlo de cualquier daño y perjuicio corporales que pudieran sucederle, no lo hace. Entonces, en definitiva, el pecado de omisión es tú sabiendo que una persona, imagínate un caso, ¿vale? Una persona está agarrada en la barandilla que se va a caer al río y tú sabes que esa barandilla está a punto de romperse y esa persona se va a matar y tú no haces nada. Entonces eso es pecado de omisión, es omitir un acto bueno. Y aquí también podemos ver la, la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasaba a ese sacerdote, a ese judío que pasó por delante de esa persona que estaba ahí en el suelo ensangrentada? Que uno pasaba por el lado y lo ignoraba, pasaba a otro y lo ignoraba. Y vino el buen samaritano y agarró a ese individuo ensangrentado y se lo llevó a la posada y le dijo, cuídamelo y si algo te debo, te lo pagaré. Entonces vemos aquí el mejor ejemplo del pecado de omisión, ¿verdad? Como unas personas omiten hacer el bien y hay otros que sin conocernos, o si no, en nuestro caso nosotros no conocemos a esa persona, actuamos haciendo el bien. Entonces es, o por lo menos aquí en España, es una ley
ayudar a la persona que esté eh, críticamente en el suelo o a punto de morir. La persona que esté en ese momento cerca de esa persona que está sufriendo, tiene que socorrerla. Porque incluso a la ley de España actualmente, si alguien te dice, o una cámara de esta, ¿verdad? De la que están en las calles grabando en las calles, si te pilla que tú no ayudaste a esa persona, tú tienes hasta pena de cárcel. Por eso, fijaros hasta qué punto, o por lo menos aquí, yo hablo del gobierno de España. Aquí tenemos que ayudar siempre a las personas que piden ayuda o están en momentos de emergencia y tenemos que socorrerles de cualquier forma, con experiencia o sin experiencia. Esa persona te necesita. Así que nada, queridos hermanos, espero que este tema del homicidio pues os haya gustado, os haya hecho reflexionar y que también pues a la luz de la palabra de Dios pues también de alguna forma nos hayamos adentrado un poco más en el misterio de Dios y poder valorar más la vida y también ayudar a esas personas que quizá tengamos cerca, personas que viven pues momentos críticos porque han perdido la vida de un ser querido por manos de otras personas. Entonces nosotros como cristianos que sepamos dar ese consuelo, ¿verdad? Esa acción pastoral hacia esas personas que en estos momentos más nos necesitan. Así que nada, querido hermano, que Dios os bendiga.